¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Muchas veces cuando importamos una base de datos y nos disponemos a realizar análisis estadísticos, nos damos cuenta que los nombres de las variables no resultan fáciles de utilizar para hacer la programación más efectiva. En esos casos, entonces, resulta importante escribir nuevos nombres que puedan ser más útiles para nuestra programación. En el siguiente video voy a explicar cómo podemos modificar los nombres de las variables para así facilitar nuestra escritura de sintaxis en R. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo y si encuentras este video útil, por favor dale like. Vamos pues a ver el siguiente video. Bien, comencemos la programación en R para modificar los nombres de las variables. En primer lugar, necesitamos analizar de qué forma aparecen los nombres en nuestra base de datos en este momento. Como vemos, para eso vamos a usar la función names y el argumento that la base de datos. A la derecha acá tenemos los nombres de las variables. Vemos que la primera variable es ID, curso, género, edad, país, y luego comienzan variables Q1 hasta la Q90. En este momento se presenta la dificultad que algunos nombres de variable, estas 5, están escritas con letras mayúsculas, mientras que la restante 90 con letras minúsculas. El problema que presenta esto es que cada vez que queramos analizar alguna variable, deberemos recordar si esa variable está escrita en mayúscula o minúscula, lo que introduce una dificultad adicional a la programación. Para evitar este problema, típicamente lo que hacemos es armonizar la escritura de los nombres de las variables y normalmente preferimos escribir todos los nombres a letras minúsculas. De tal manera que en el futuro, cuando empezamos a programar los análisis, ya no tenemos que preocuparnos por cómo se escriben las variables porque todas están escritas en minúsculas. Veamos pues cómo podríamos entonces modificar estos 5 nombres de variables a letras minúsculas. Para eso vamos a utilizar la función toLower. Como argumento de la función toLower, bueno, de hecho el nombre de la función es bastante autoexplicativo. toLower va a tomar un vector con string, con textos, y luego va a convertir cualquier letra mayúscula que aparezca en algún elemento a letra minúscula. En este caso, el uso de toLower requiere que nosotros le pasemos los nombres actuales de la base de datos de manera tal que toLower encuentre aquellas que están en mayúscula y las modifique a minúscula. Para eso entonces le vamos a pasar el argumento namesDat a la función toLower. Bien, entonces el mismo llamada a la namesDat ahora es el argumento a la función toLower. Si ejecutamos este comando vemos que hace aquello que querríamos. Las primeras 5 variables que estaban con mayúscula, de ID hasta país, ahora aparecen escritas en letra minúscula, mientras que las restantes 90 variables que ya estaban en minúscula no fueron modificadas por la función. El último paso ahora de la solución requiere que estos nuevos nombres que están en minúsculas reemplacen a los nombres originales que contenían mayúsculas y minúsculas. Para eso vamos a escribir de nuevo la función namesDat, pero ahora la vamos a definir al lado izquierdo del operador de asignación, mientras que al lado derecho aplicamos la función toLower aplicado a los nombres de los datos. Eso significa que en la derecha estamos creando un vector con los nombres en minúsculas y ese vector se le aplica a los nombres de la base de datos DAT y reemplaza a los nombres antiguos. Ejecutamos la línea de código y simplemente para cerciorarnos de que el comando funcionó correctamente, ejecutamos namesDat para revisar los cambios. Y como vemos ahora, las primeras 5 variables a partir de este momento están escritas en minúscula. Bien, de tal manera de aquí en adelante, cada vez que querramos analizar cualquier variable, no nos tendremos que preocupar de decidir si la escritura debe ser en mayúscula o en minúscula. El siguiente problema con los nombres de las variables consiste en que
en muchas ocasiones los nombres de las variables no son útiles para programar código de forma eficiente. Puede ser porque los nombres de las variables son muy extensos, son muy largos, hay espacios, o simplemente porque no son suficientemente indicativos de qué es el contenido de información de la variable respectiva. En este momento estamos enfrentando esta última situación. Si miramos de nuevo los nombres de la base de datos, vemos que a partir de la sexta variable Q1 hasta la última Q90, todos los nombres se llaman Q algo. Bien, por lo tanto, se hace difícil saber a qué aludían estas variables, cuál es la información que contienen. Una solución a este problema sería darle un nombre más descriptivo de su contenido informacional. Por lo tanto, es eso lo que voy a ejemplificar ahora. Bien, ok. Comencemos entonces. Una primera forma de resolver el problema consiste en ir modificando uno a uno los nombres que no nos satisfacen y reemplazándolos por nombres antiguos. Una segunda solución será definir numerosos nombres, varios nombres, y modificarlos simultáneamente en un procesamiento. Bien, voy a comenzar explicando cómo podemos modificar uno a uno nombres de variables que no nos satisfacen. En este ejemplo, como yo conozco el libro de códigos, sé que la variable llamada Q1 corresponde a una variable que medía la satisfacción con la vida en general. Esta variable se llama OLS, de Overall Life Satisfaction. Entonces, lo que voy a hacer ahora es reemplazar este nombre poco informativo, Q1, por este nombre más informativo, OLS. Veamos cómo podríamos hacer el cambio. Para implementar esto, voy a utilizar una función que es parte del paquete Data Table, lo que significa que la base de datos debe tener esa característica. Si recuerdan de un video anterior, para convertir una base de datos a propiedades de un data table, necesito utilizar la función homónima data.table y aplicársela a la base de datos. Entonces, esta línea de código que la implementé en un video anterior, ¿no es cierto? Ya convirtió la base de datos DAT a un objeto data table. Bien, eso como un recuerdo, repito, de que esta programación o esta solución requiere que la base de datos sea del tipo data table. Bien, sigamos entonces con la explicación. Para convertir Q1 como nombre antiguo a OLS como nombre nuevo, voy a utilizar la función del paquete de data table llamada setNames. Esta función requiere 3 argumentos, como típicamente en R, separados por comas. ¿Bien? El primer argumento corresponde al nombre de la base de datos con la que estamos trabajando, DAT. El segundo argumento se llama el argumento old y el tercer argumento se llama el argumento new. Bien. Ahora, en el argumento old, como dice el argumento propietario antiguo, ¿no es cierto?, le debemos proporcionar a la función setNames el nombre que en este momento posee la variable que no nos satisface. En este ejemplo el nombre se llama Q1, entre comillas, porque es un string, una cadena de texto el nombre. Y lo mismo para el argumento new, es decir, comillas, para pasarle una cadena de texto, string. En este caso, new nos pide el nuevo nombre que va a reemplazar al nombre antiguo Q1. El nuevo nombre dijimos que queremos que sea OLS. Entonces, ejecutamos el comando y veamos qué fue lo que pasó. Para eso, de nuevo, voy a usar names para obtener los nombres de las variables. Al ejecutar names, vemos que inmediatamente después de la variable país aparecía antes el nombre Q1 y ahora el nombre Q1 ha sido reemplazado por OLS, que era justamente lo que queríamos hacer. Bien. Esta solución de especificar los nombres originales y los nuevos nombres resulta satisfactoria cuando el número de variables que debemos modificar no es muy grande. Sin embargo, en muchas ocasiones la cantidad de variables que requerimos modificar es bastante numeroso, por lo que estar programando
uno por uno los cambios de nombre, haría el código muy lento de programar y muy fácil de cometer errores. Por lo tanto, lo que voy a mostrar ahora es una forma de programar el cambio de muchas variables simultáneamente con un código más corto. Bien, para aplicar el ejemplo entonces voy a mirar otras variables en que queramos modificarlas en grupo. Bien, en el libro de códigos de esta base de datos decía que las variables llamadas Q2 a Q8, esas variables eran parte de una escala multi-ítem llamada SLSS y que esa escala contenía 7 ítems, del 1 al 7. Bien, de tal manera que entonces la variable llamada Q2 en realidad está correspondiendo al primer ítem de la escala SLS, mientras que la variable llamada Q8 corresponde al séptimo ítem de la escala SLSS. Bien, voy a mostrar cómo podemos entonces modificar simultáneamente todas las variables que están en este primer grupo. Para eso vamos a escribir un vector que va a contener los nombres que actualmente poseen las variables y que deseamos modificar. En R, un vector se escribe con los comandos C minúscula, paréntesis. Y adentro del vector, los elementos del vector se indican uno a uno separados por coma. En el caso de ser textos, los elementos que van adentro del vector los vamos a poner entre comillas. Este es el caso para esta solución, por cuanto queremos crear el vector varSall conteniendo nombres de variables, es decir, cadenas de texto. En este caso vamos a escribir 7 nombres de variable para llevar a cabo la modificación. Entonces comenzamos. Las variables que queremos modificar se llaman Q2 la primera, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 y Q8. Similarmente, entonces, ahora voy a escribir un segundo vector que va a contener los nombres de las variables de reemplazo. De nuevo, voy a usar comillas para indicar los elementos de este vector, que son un segundo conjunto de 7 nombres, los nuevos nombres. Bien, como decía el libro de códigos, estos variables corresponden a ítems de la escala SLSS. Por lo tanto, vamos a escribir los nombres de esa manera. El primer ítem será SLS1, el SLSS2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, una vez que tenemos los dos vectores con la misma cantidad de elementos, 7 variables antiguas y 7 variables nuevas, ahora entonces vamos a usar la función setNames y vamos a pasarle los mismos 3 argumentos que sabemos que esta función requiere. El primer argumento, el argumento dat, la base de datos, el segundo argumento old y el tercer argumento new. El segundo argumento all corresponderá en esta nueva solución al nombre del vector que contiene los nombres actuales de las variables. Ese vector se llama vars.old. De hecho, el nombre es arbitrario, podemos elegir cualquier nombre para los vectores. Bien, como argumento para la opción new de la función setNames, necesitamos darle el nombre del vector que contiene los nombres de reemplazo, los nuevos nombres. Ese vector se llama varsNew. Bien, entonces, si ahora yo ejecutara estas 3 líneas de código, se modificarían los nombres de las 7 variables Q2 a Q8. El problema con esta solución es que si bien podemos modificar muchas variables simultáneamente, el código no es suficientemente eficiente dadas las características de los nombres. Bien, en este caso nos damos cuenta que en el vector de nombres antiguo, todos los nombres se pueden pensar como la concatenación de la letra Q concatenada esa letra con los enteros 2 al
8. Bien. Entonces, podemos pensar la construcción de los nombres como esa funcionalidad. Bien. Entonces, yo podría tratar de replicar esta idea para poder hacer el código más eficiente. Lo mismo pasa para el vector con los nombres nuevos. Podemos pensar que los nombres corresponden a la concatenación del prefijo SLSS y los números sucesivos del 1 al 7. Bien, en R contamos con una función que opera como lo haría el procedimiento de concatenar. Esa función se llama paste0. Bien, entonces en la función paste0 le vamos a pasar dos argumentos. El primer argumento será justamente el primer término que quiero concatenar y como segundo argumento el segundo término o información que quiero concatenar. Voy a hacer la solución para los nombres antiguos, los que están en bars old. Bien, el argumento en este caso es el prefijo común que corresponde al nombre de las variables, que es simplemente la letra Q minúscula. Entre comillas, porque es un texto, ¿bien? Coma, y ahora como segundo argumento necesito pasarle la secuencia de números enteros 2 a 8. En R, para escribir una secuencia de números, utilizamos la siguiente construcción. El número inicial de la secuencia, 2 puntos, y el número final de la secuencia, sin espacio en ninguna parte. Por ejemplo, si yo ejecuto esta línea, 2.8, veremos que el output es justamente esta secuencia de números del 2 al 8, incluyendo los valores de los extremos. Entonces, voy a pasarle a paste0 justamente esta construcción, bien, como segundo argumento. Entonces, ahora está la función definida. Si ejecuto la función para ver cómo opera, veremos que efectivamente hace lo que queremos que ocurra. Bien, construye los nombres de la variable de la forma que estábamos esperando, Q2 a Q8. Ahora lo que necesito es entonces pasar esta información a un vector que contenga los nombres de las variables, para luego usarlos en la función setNames. Bien, recíprocamente entonces podemos hacer algo equivalente para el vector de variables nuevas, bien, las SLS17. Para eso entonces vamos a escribir un vector varsNew, vamos a utilizar la función paste0 y ahora como primer argumento le pasamos el prefijo común de estas variables, es SLSS, coma, y luego como segundo argumento le pasamos el vector, la instrucción que nos permite crear el vector de números sucesivos del 1 al 7. Eso es simplemente la misma idea que empleamos antes. Escribimos el número 1, 2 puntos, el número 7. Si ejecuto esa línea, vemos que efectivamente ese código construye la secuencia de números 1 a 7. Entonces le paso esa construcción como segundo argumento a paste0 y la ejecuto. Bien, entonces en este instante, si quiero revisar, por ejemplo, que hay en varsNew, veré que efectivamente están escritos de forma automática los nombres de las 7 variables. Bien, ahora que tenemos los nombres de los vectores, simplemente se los pasamos a la función setNames. Una vez más, primer argumento la basea.dat, el argumento old le pasamos el vector con los nombres antiguos que queremos reemplazar y el argumento new el vector con los nuevos nombres. Si ejecutamos esa línea de código y ahora le decimos a R que nos muestre cómo están escritos en este momento los nombres de las variables usando la función dat, veremos que los ítems Q2 a Q8 han sido reemplazados por SLS1 hasta SLSS7, que era lo que estábamos planificando. Bien, una vez entonces entendida la lógica de la solución, podemos rápidamente reciclar todo este código y aplicarlo a los restantes grupos de variables que tienen construcciones similares. Entonces, el segundo grupo de variables que voy ahora a modificar son las variables Q9 a Q15, que todas ellas eran parte de una escala llamada IVP, que tenía ítems del 1 al 7. Entonces, con esta información
hacemos la modificación de la sintaxis previa. Bien, el prefijo común de las variables antiguas es Q. Los números de ítem van del 9 al 15. Bien, esta es la información que está acá. Y ahora el vector con los nuevos nombres va a ser IBP. Ese es el prefijo común. Y los ítems están numerados del 1 al 7. Del 1 al 7. Ejecutamos esa línea de código y se reemplazan los valores. Rápidamente entonces reciclamos la solución para el siguiente grupo de variables. Ahora las variables son Q16 a Q21 como nombres antiguos, Q16 a Q21, y como nuevos nombres son como prefijo común BML, SS y numeradas del 1 al 6. Ejecutamos y seguimos avanzando. Reciclamos el código y lo aplicamos al siguiente grupo de variables. Las variables ahora son Q22 a Q41. Modificamos entonces del 22 al 41. Y los de reemplazo se llaman panas 1 a panas 20. Entonces, el nuevo vector, el prefijo común de las variables es la palabra panas y la numeración va del 1 al 20. Bien, seleccionamos y ejecutamos. Siguiente grupo. Las variables son Q42 a la Q67. Q42 a Q67. Y los nombres de reemplazo tienen como prefijo común el término SOC de la escala SOC y van numerados del 1 al 26. Bien, seleccionamos y ejecutamos. Seguimos avanzando. Los grupos de variables ahora son Q68 a Q77 y los valores de reemplazo son parte de una escala que se llama SOX y los números 1 al 10. Bien, último bloque de programación. Los nombres de las variables son Q78 a Q90, las que queremos reemplazar, Q78 a Q90. Y los nombres de reemplazo son los ítems de la escala IBS. Entonces el prefijo común ahora es IBS. Y los números de ítem iban del 1 al 13. 1 al 13. Bien, seleccionamos y ejecutamos. Ok, hemos modificado todas las variables y ahora queremos revisar si efectivamente la programación resolvió el problema que teníamos a la mano. Ejecutamos entonces una vez más la función names aplicado al objeto dat para revisar cómo están escritos los nombres de las variables en este momento. Si miramos, vemos que después de las SLS aparecen las IBP hasta la 7, las BMLS hasta la 6, las panas hasta la 20, las SOC hasta la 26, las SOCs, los ítems SOCs o variables SOCs hasta la 10 y las IBS hasta la 13. Entonces, efectivamente, la programación que acabamos de mostrar resolvió el problema de modificar de una manera muy simple muchos nombres de variables en pocos pasos. Bien, ok. En el siguiente video vamos a seguir mostrando actividades de Data Management, en particular identificación de errores, cómo hacer el trabajo con los códigos de valores perdidos. Así que, por favor, te sugiero que sigas viendo los siguientes videos. Si te gustó este video, te pido que le des like y no olvides de suscribirte al canal para estar atento a los nuevos contenidos que estoy subiendo semanalmente. Gracias.